Hola chicos y chicas por si acaso, porque también creo que tenemos una o dos alumnas. Los saluda el profe Cristian. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, acorde al momento que estén viendo este video. Como siempre, desearles que ustedes y su familia estén bien. Vamos a comenzar a dar la clase número 2 de lo que es este curso de electricidad, en esta bella carrera de obtener la certificación y la matrícula oficial, ¿verdad? Bueno, lo primero que hago, chicos, de mi parte es, como siempre, eh, refrescarle un poquito el concepto, que es muy necesario, ya que como no puedo estar frente a ustedes y dictarle, es totalmente importante que tomen cada una de las palabras que vamos a dictar en esta clase, que voy a mencionar en esta clase como un dictado, en concepto de que presionando la opción pausa y la opción play sean tan amables de, exceptuando las cosas que no sean técnicas como esta explicación, ¿sí? Ser tan amables de copiar palabra por palabra en forma textual, de tal manera de garantizar obviamente de tener una carpeta completa que es necesario para rendir evaluaciones parciales y también obviamente los finales ante lo que es el Ministerio de Educación. ¿Sí? Así que por favor recuerden, eso como siempre se los encargo, sean tan amables de con play y pausa detenerse y copiar todo lo que sea técnico, exceptuando los saludos y estos protocolos de trabajo que ya despacito vamos conociendo, ¿verdad? Chicos, ¿por dónde vamos a arrancar hoy? Bueno, vamos a continuar obviamente con ciertas cosas que son elementales para ya comenzar a trabajar un poquito con lo que son las leyes de la electricidad. Pero antes es necesario, obviamente, dar información de ciertos conceptos que vamos a utilizar en esas leyes. Por eso ahora no las damos de una. Podría darlos, chicos, pero la verdad todo tiene un porqué. Si ya, por ejemplo, cuando dentro de poquito estemos hablando de lo que es la ley de Ohm, ustedes, permiso que ya dentro del cuadro, van a tener esa idea de que, por ejemplo, bueno, hay algo que llama tensión y que si yo multiplico la intensidad por una cierta resistencia, me informa la tensión que tengo en ese circuito o en ese artefacto monofásico, ¿verdad? Pero ya sabiendo qué es la tensión, que la tensión básicamente se genera por tener un gran potencial, por ejemplo, en un generador eléctrico. Saber esas cosas es que sepamos con qué estamos trabajando, ¿verdad? Dar las leyes sin dar una pequeña previa de qué es cada cosa, me parece que sería quitar la información. Obvio, aunque no nos metemos en muchas cosas elementales de la materia, que son más bien para aquellos profesionales que estudian la física o la química, desde nuestro punto de vista como electricistas, algunas cosas tenemos que saber de lo que estamos manejando para, obviamente, ser un profesional bien, pero bien capacitado. Y hoy vamos a arrancar básicamente con una definición que la semana pasada ya un poquito comenzamos a hablar, que es la definición de Ampère. ¿Sí? Ampère. Chicos, Ampère lo vamos a asociar directamente con corriente. Y corriente, ¿sí?, lo vamos a identificar dentro de las fórmulas con la letra I. ¿Sí? Ampère es igual a corriente, ¿sí? Lo voy a escribir bien aquí, perdón. Corriente, ¿sí? Que es igual a la letra I, ¿sí? Y por si acaso, si no recuerdan de la semana pasada, vamos a decir cómo llegábamos a calcular un ampere. Bueno, recordamos que un ampere es igual a un columbio, ¿sí? Que un columbio es igual a 6,13 por 10 a la 18 electrones. Pero bueno, con algunos de ustedes que me habían preguntado, ya les he hablado por privado, pero ahora lo oficializamos. Un columbio es una cantidad de electrones, ¿sí? 6,13 por 10 a la 18 es una cantidad de electrones. Una cantidad de electrones, ¿sí?, que por el momento no damos ninguna información.
Pero por ejemplo, cuando esa cantidad de electrones, ¿sí?, pasan por lo que sería un circuito, un artefacto monofásico o un cable en un segundo, ¿sí?, es ahí donde justamente crea el concepto de Ampère. Entonces, reiteramos, Ampère hace referencia a corriente, que lo vamos a identificar en todas las fórmulas con la letra I, ¿sí? Pero ¿qué es un ampere? Un ampere es una cantidad de electrones que circulan por un circuito en un segundo. ¿Y qué cantidad? Un columbio. Por eso, chicos, previamente se dio la definición de lo que era un columbio. Para que justamente ahora, el momento de agarrar y mencionarlo, sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando un columbio, ¿sí?, se corre o transita por lo que sería un conductor, un circuito monofásico o un artefacto monofásico como puede ser un motorcito, en un segundo yo digo que tengo un ampere. Y entonces, si nos ponemos a pensarlo, entonces, ampere, ¿qué termina siendo? A, columbio, ¿sí?, sobre la unidad de tiempo que es segundos, ¿sí? Ampere es igual a columbio sobre segundos. O sea, cuando en un circuito pasa 6,13 por 10 a la 18 electrones, ¿sí?, ocasionados justamente por el desprender de los electrones de lo que sería las órbitas más lejanas de los átomos, que lo habíamos visto eso en la clase anterior, ¿sí? Y esos electrones pasan en un segundo en un artefacto monofásico, cable conductor o circuito. Ahí tengo la definición de lo que es un ampere. Cuando yo hablo de columbio solo y no lo relaciono con una cantidad de tiempo, bueno, solamente tengo columbio, tengo cantidad de electricidad, ¿sí? Pero cuando esa cantidad de electricidad es medida, ¿sí?, sobre una unidad de tiempo que para nosotros es el segundo, ¿sí?, ahí forma lo que es el ampere. El ampere se puede decir entonces en una palabra que también que termina siendo Q, o sea, cantidad de electricidad, ¿sí?, en un segundo, ¿sí? Bueno, como siempre, ¿sí? Recuerden que es obligaciones de ustedes agarrar, presionar pausa, ¿sí?, copiar todas estas cosas, copiar las palabras, copiar esto como si fuera un croquis para tener la carpeta bien completita. Yo obviamente me tomo el atrevimiento de continuar y de avanzar de tal manera de saber que ustedes se pueden apoyar en pausar y arrancar a su tiempo, ¿sí?, para tener la carpeta completa, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito más, ¿sí? Vamos a borrar, ¿sí? Recuerden, pausa, play y todo bien copiadito. Y se comunicaron, compañeros, ya viendo esto, que en la clase anterior, chicos, en realidad solamente yo lo había mencionado, perdón que salga del cuadro un poquitito, ¿sí? Les decía que en la clase anterior yo solamente lo había mencionado, esto del ampere, y ya algunos lo vieron venir. Y muy atinadamente, me decían, profe, pero el ampere no será esta cantidad de electrones denominada columbio en un tiempo determinado. Y sí, estaban muy bien ubicados. Y eso, nada más que en la clase anterior yo intenté no meterme en eso, pero sí lo mencioné, pero algunos ya de unas como que lo entendieron, ¿sí?, de una manera muy brillante. Bueno, vamos a avanzar con otro concepto, ¿sí? Densidad de corriente. Bien. Densidad de corriente. La densidad de corriente, sí, o de, sí, a ver, lo van a ver con esta letrita en algunos libros, ustedes lo buscarían, sí. No viene a ser otra cosa, chicos, que ampere, que recuerden, técnicamente el ampere, como les dije en la pizarra anterior,
se mide, o perdón, se identifica con la I, que es intensidad, ¿sí? Dividido, ¿sí? Milímetros del cable conductor. Bueno, les comienzo a explicar algo, para que despacito nos vayamos entrando en un concepto, ¿sí? Gente, a ver, tienen que tener en cuenta que para todos los que son circuitos monofásicos, para los que son artefactos monofásicos, nosotros utilizamos un conductor. El conductor básicamente es el cable. Y el cable, chicos, les voy comentando para aquellos que no lo saben, tiene, por así decir, una cantidad de milímetros de sección, ¿sí? Que ojo, primero les voy a demitificar algo que solemos pensar todo cuando entramos en electricidad. Generalmente pensamos que cuando más milímetros tiene un cable, ¿sí?, es mejor para un circuito. Y en realidad no es tan así, porque nosotros más adelante le vamos a dar una tablita en la cual se le va a informar que según los milímetros que tiene un cable, ¿sí?, cuál es la cantidad de amperes que puede soportar. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos un cable que soporta una cierta cantidad de milímetros, una cierta cantidad de amperes, es innecesario, chicos, comprar un cable cuya sección en milímetros sea superior. Y les voy a explicar por qué. Porque recuerden que básicamente los materiales, como pueden ser los cables, nosotros como electricistas que se lo tenemos que cobrar a la persona que hace la obra. Y cuando mayor es la sección del cable, sale muchísimo, muchísimo más caro. Y como nosotros eso se lo tenemos que trasladar al cliente, y aparte de trasladar al cliente lo que son los materiales, a la vez tenemos que cobrarle nuestra mano de obra, si un presupuesto entre el material y la mano de obra está inflado, ¿qué va a ocurrir, chicos? No nos van a dar el trabajo. Por eso, ¿sí?, vamos a insistir en este concepto. Vamos a ver más adelante, recién ahora estamos dando una pequeña definición, ¿no?, pero ya les voy dando una previa de lo que se va a venir, es que acorde a los milímetros que tenga un cable, la cantidad de amper que puede soportar, pero esto lo vamos a ver en forma reglamentaria. O sea, tenemos un reglamento y a ese reglamento nos va a decir, básicamente, ¿sí?, cada cable, cuál es la cantidad de corriente nominal máxima que soporta, y siempre que estemos por debajo de esa corriente nominal, o sea, por debajo de la cantidad de I o de corriente o de amper que soporta ese cable, no tiene sentido sobredimensionar, porque eso de sobredimensionar hace que se eleve el presupuesto y que después, obviamente, al elevarse el presupuesto es muy posible, queridos alumnos, de qué va a suceder. No nos van a dar la obra por estar cobrando más caro que otros electricistas. Bueno, me fui un poquito de tema, pero esto también anótenlo porque es importante, sobre todo para aquel que recién empieza. ¿Sí? Bien. Vamos de nuevo. Densidad de corriente. El símbolo de densidad de corriente parece esta trompetita que hace referencia a la cantidad de corriente. Ya fíjense, ya no estamos hablando de columbio. Ya hablamos de cantidad de corriente en amper, ¿sí?, que corre justamente por un cable, pero dividido, chicos, los milímetros cuadrados del cable conductor. Recuerden, cuando ustedes van a cobrar un cable, hay dos cosas que tienen que pedir. La longitud, o sea, cuántos metros de cable, y segundo, este detalle. ¿Cuántos milímetros, sí, requerís que tenga el cable? ¿Sí? Tenés cable de 1,5, de 2,5, de 4 milímetros, y así, de 6 milímetros, ¿se comprende? Y reitero, el cable, ¿sí?, según la cantidad de milímetros que tiene, soporta una cierta cantidad de amper.
¿sí? Pero cuando yo esos datos los divido, o sea, la cantidad de corriente o amper que pasa por un cable dividido su sección, porque los milímetros del cable se denomina sección, obtengo la densidad, o sea, la cantidad de corriente que está corriendo en 1 milímetro de cable. Y ya tenemos otra definición, muy importante. ¿Sí? Sección no es otra cosa, ¿sí?, que los milímetros cuadrados del cable conductor. O sea, cualquiera que esté trabajando de ustedes o que meta mano en el gremio, le voy a poner sección de cable. De cable o también conductor, ¿no? Que es lo mismo. Espero se vea aquí abajo, chicos, creo que sí. ¿Sí? Bueno, vamos de nuevo. ¿Sí? Lo podemos llamar sección de cable o de conductor a la cantidad de milímetros que tiene ese cable, por el cual obviamente nosotros utilizamos para que la corriente, ¿sí?, por ahí circule. ¿Sí? Entonces, reiteramos que hay dos cosas que yo tengo que saber al momento de comprar un cable. O sea, al momento que ustedes van a una casa de electricidad y van a pedir un cable, les van a decir, bueno, primero, ¿cuántos metros querés? Que en realidad los metros, ¿sí?, se denomina longitud. Metros de cable, ¿sí?, se denomina longitud. Y los milímetros cuadrados del conductor en realidad se denomina sección. Sería bueno, chicos, que ya comiencen a utilizar estas palabras, ¿sí? Cuando nosotros, quizás no cuando vas a comprar en una ferretería o cuando vas en una casa de electricidad, porque te van a decir directamente cuántos metros cree de cable, pero entre electricistas, hablando de lo que sería el lenguaje técnico, por así decir, es bueno que reflejemos este concepto. A mí me gustaría que de aquí en adelante ustedes se acostumbren a cuando hablamos de cuántos metros de cable voy a utilizar, digamos qué longitud de cable, no cuántos metros de cable, es más correcto. Y que cuando hablemos de los milímetros del cable conductor, utilicemos el término sección. ¿Sí? Bueno, esto se supone que ustedes pueden agarrar, pausar y en este momento copiarlo. Yo voy a borrar estas cosas, pero las borro, pero las tienen que tener copiadas en el cuaderno. Recuerden, cada cosa que damos la copian en el cuadernito. Y entonces, chicos, ya vamos avanzando. Ya definimos sobre un cable que tiene dos parámetros para tener en cuenta. Uno es su longitud, que vendría a ser la cantidad de metros de cable que voy a comprar. Y el segundo parámetro que voy a tener que informar al proveedor es justamente los milímetros de ese cable, que en la jerga se denomina sección. ¿Sí? O sea, qué grueso va a ser ese cable que voy a utilizar para mi circuito o mi instalación. Bueno, esto ya lo doy yo por copiado y obviamente ustedes tienen digo siempre con pausa y play, la posibilidad de hacerlo tranquilo en su casa, ¿verdad? Yo mientras voy borrando esto. Bien, vamos a dar un ejemplo. Recuerden que estábamos hablando en primera instancia de este concepto que denominamos densidad de corriente. ¿Y qué densidad de corriente? No es otra cosa que, reitero, la cantidad de amperes, ¿sí?, de un circuito, de un artefacto, ¿sí?, dividido los milímetros. Y si, por ejemplo, ¿sí?, yo tuviera, ¿sí?, lo siguiente como datos, tengo que, por ejemplo, un motor, ¿sí?, consume 10 amperes. ¿Sí? Por eso lo escribimos así. Un motor consume 10 amperes. Y a la vez que la sección del cable que utilizo, ¿sí?, fuera, ¿sí?, de 2,5 milímetros cuadrados, y acá ponemos como datos, ¿no?
Vamos de nuevo. Así le ordeno un poquito su carpeta, ordenando la mía. Datos. Averiguar sería, ¿sí? Como pregunta de examen, observen esto. Averiguar la densidad de corriente para un motor de 10 amperes que utiliza una sección de cable de 2,5 milímetros cuadrados. Chicos, importante, fíjense que siempre, eso no lo dije todavía, hago bien en detenerme, que la sección se expresa en milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, si esto fuera la operación que yo le estoy pidiendo como un ejercicio de examen, averiguo la densidad de corriente para un motor de 10 amperes que utiliza un cable de 2,5 milímetros cuadrados, ¿qué tendrían que hacer? Plantear esta fórmula. ¿Sí? La densidad la averiguo sabiendo la intensidad de corriente dividido ¿qué? Los milímetros cuadrados o la sección del cable. Lo hacemos juntos. A ver, acá estamos, ¿sí? Densidad de corriente es igual a intensidad, que es igual a 10 amperes, dividido, ¿sí? Sección de cable, que sería 2,5 milímetros cuadrados. Y obviamente, chicos, al hacer esta división, ¿qué me queda? Me queda expresado, primero, obviamente la división la hago normal, utilicé valores para no tener calculadora encima, ¿no? 10 dividido 2,5 va a ser igual a 4 amperes dividido milímetro cuadrado. Chicos, 10 dividido 2,5 es igual a 4. Amper dividido milímetro cuadrado es amper dividido milímetro cuadrado. No puedo básicamente resumir nada. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Yo vendría acá para un ejercicio perfecto, si esta fuera una evaluación, ¿sí? Y acá, ¿qué pondría? Respuesta, ¿sí? 4 amper sobre milímetro cuadrado. Y ya acabamos de realizar la primera fórmula matemática muy, pero muy básica, teniendo en cuenta concepto de densidad de corriente, concepto de corriente, teniendo en cuenta que la corriente que termina siendo columpios sobre segundo, y entendiendo que la densidad hace referencia a esa cantidad de corriente que circula por un cable conductor, pero cuya sección se expresa en milímetros, y también, hablando de otra manera, con lenguaje más técnico, lo denominamos como sección. Lo que hago es una división sencilla, en este caso, 10 dividido 2,5, y luego de eso es muy sencillo. Me da como densidad de corriente 10 dividido 2,5, 4, y como las unidades no las puedo básicamente resumir, las expreso así nomás, como densidad de corriente es 4 amperes sobre milímetro cuadrado de sección de cable. Primer cuenta matemática. Vamos a otra, ¿sí? Como siempre, play, stop, ustedes juegan con esto y yo obviamente avanzo un poquitito. Bien. A ver. Voy a ver en mi apunte. A ver qué otra cosa podemos agregar el día de hoy, si tampoco matarlos mucho. Obviamente es otro concepto. Resistividad. Bueno, primero que quiero aclararles, me voy a salir del cuadro para ver una cosita, chicos. A ver. Bien, le explico por qué. Lo primero que quiero aclarar es una cosa.
La palabra resistividad, sin duda en nuestra cabeza, se asemeja al concepto de resistencia. Y está bien que se asemeje, pero una cosa que se asemeja a la otra no significa que sea la misma cosa. Y en una palabra les voy a aclarar algo que es muy importante para mí que ustedes en este momento sepan. Aunque la resistividad, ¿sí?, no es igual a la resistencia, la resistividad sí es un parámetro que yo necesito utilizar para justamente averiguar la resistencia. ¿Sí? O sea, básicamente, cuando yo quiero averiguar la resistencia de algo, este concepto, que es la resistividad, va a estar dentro de la fórmula. E insisto, para mí sería muy sencillo agarrar, decir, como utilizan muchos profesores, que la resistividad, por ejemplo, del cobre es 0.0172 en concepto de Rho, pero no explicar de dónde viene. Pero yo quiero que lo entiendan, ¿sí? Quiero que sepan que cuando hablo de resistividad, hablo de la resistencia específica de un material, pero ojo, como estamos hablando de cable, sin tener en cuenta el número de sección y sin tener en cuenta la longitud. Vamos de nuevo, ¿sí? La resistividad, ¿sí?, de un cable, de un conductor, ¿sí?, es la resistencia específica de un conductor, ¿sí?, y ahí abriría paréntesis, sin tener en cuenta la longitud y sin tener en cuenta, obviamente, tampoco el número de cables. ¿Qué quiero decir con estas dos cosas? A ver si podemos agregar algo. Primero anotamos la definición y también anota. Resistividad, ¿sí?, es resistencia específica de un conductor. A ver, que me está patinando acá la pizarra porque lo acabo de limpiar con un trapito húmedo. Esperemos que ahí se esté secando. Si no, empezamos a hablar un poquitito y después escribo. Resistencia específica de un material, pero vean este detalle, lo pongo como nota. No tiene en cuenta ni longitud ni cantidad de cables. Voy a poner cantidad de conductores, ¿no? Perdón que me parece que me salí de cuadro de este lado, les pido disculpas, me di cuenta recién. ¿Sí? Bien, vamos de nuevo, chicos. Entonces, quiero que nos quedemos con este concepto. A ver, denme un segundito. Bueno, sí, redondeo este concepto y paro la grabación, pero avanzo con otra, quédense tranquilos, ¿eh? Insisto, resistividad, ¿sí? Entonces la resistividad es un concepto que, como nos viene a nuestra cabecita, va de la mano del concepto de resistencia. Pero recuerden, resistividad y resistencia no es lo mismo. Para empezar, con que entiendan esto, es espectacular. Resistividad va de la mano del concepto de resistencia, pero resistividad y resistencia no es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir como que de repente una de las propiedades del Sol, ¿qué es? Bueno, que genera mucha luz, ¿sí? Pero no todo lo que genera mucha luz termina siendo el Sol, sino que generar mucha luz es una propiedad del Sol, o generar mucho calor, ¿se comprende? Pero no es lo mismo, son propiedades, ¿sí?, del Sol. Y del mismo momento, entonces, aquí surge algo similar. La resistividad, ¿sí?, es la resistencia específica de un material, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sin tener en cuenta, básicamente, ni la longitud, o sea, cuántos metros de cable voy a utilizar, y tampoco sin tener en cuenta la cantidad de conductores. Acá ahora sí,
voy a detener la grabación y avanzo. Y le voy a explicar por qué ahora en breves segundos.